Hermanos, buenas tardes. Vamos a tener otro estudio sobre la hermenéutica, o sea, de cómo debemos interpretar las escrituras. Entender la Biblia no es fácil. Ni es fácil entender el mensaje general, ni tampoco es fácil entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Si leemos, es con la intención no solamente de entender lo que la Biblia dice, sino especialmente lo que nos dice. Porque ¿de qué serviría entender lo que dice y no entender nada acerca de nuestro caso personal, particular? Leemos para que Dios nos hable a nosotros y que nos capacite para hacer lo que estamos entendiendo. Es posible que una persona entienda mucho de la Biblia y que no obedezca casi nada. Entonces lo que entiende, en lugar de ser una bendición, será lo contrario, una maldición. Los niños, los jóvenes que sacan mejores calificaciones son los que más estudian. Hay muchachitos que estudian hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la mañana, hasta las 2. Pero pues ni modo, tienen que dedicar tiempo. Si en el día no tienen mucho tiempo, pues en la noche. Y así pasa con las escrituras. Si queremos entender, tenemos que dedicarle tiempo. Si valoramos las escrituras, si las apreciamos como lo que son, la palabra de nuestro Padre Celestial que nos está hablando, entonces dedicaremos tiempo y sobre todo, como les digo, a investigar qué es lo que nos está diciendo a nosotros, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que debemos hacer. Vean, por favor, en 2 de Timoteo, en el capítulo 2. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, que es pastor, en el versículo 7, 2 de Timoteo 2:7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo lo que Dios dice. No nada más entender unas cosas, no, entender todo lo que Él nos quiere decir. Considera, reflexiona, pon en tu mente, analiza, investiga, cerciórate de que estás entendiendo. Esto requiere de esfuerzo, es un trabajo pesado. Bueno, en realidad todas las responsabilidades que surgen de la vida cristiana, ninguna de ellas es fácil. Ser cristiano no es fácil. El apóstol Pablo nos pone aquí el ejemplo de los soldados, de los luchadores, de los atletas, de los agricultores. Vean 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, dice, en la gracia. La gracia no nos conduce a sentarnos en la hamaca y a rascarnos la barriga. Pues al fin que soy salvo por la gracia. No, dice, esfuérzate en la gracia. Si has recibido la gracia, pues esa gracia te va a capacitar para esforzarte. Entonces, esto no atenúa nuestra falta de esfuerzo, sino es todo lo contrario. La gracia nos estimula a esforzarnos, a la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los soldados tienen que trabajar muy duro. La disciplina de los soldados es muy dura, y sobre todo en tiempos de guerra. Dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estamos en una guerra espiritual
Al diablo no le gusta que leamos. Si estamos viendo la televisión o leyendo un libro cualquiera, etcétera, una novela, el diablo feliz. Pero leer la Biblia requiere de esfuerzo. Dice el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No se refiere a que nada más Timoteo, como era pastor, era soldado y los demás no, no, todos los creyentes somos soldados. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Los luchadores, los atletas, también tienen que disciplinarse, tienen que trabajar duro, tienen que ser esforzados en sus entrenamientos si quieren ganar la medalla de oro. Los Juegos Olímpicos se celebraban desde hace miles de años allá en Grecia. Y luego pone el ejemplo del labrador o el agricultor en el versículo 6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. El trabajo del campo es un trabajo muy pesado. Yo nunca llegué a trabajar en el campo, pero no cabe duda de que es un trabajo pesado. Agarrar el pico, la pala y andar bajo el sol es algo pesado. Si un agricultor quiere cosechar, quiere tener una cosecha grande, tiene que trabajar duro. Vean cómo trabajaba Pablo en 1 Corintios 3. Primera a los Corintios 3. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y luego habla en el 6 y dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Vean, el apóstol Pablo puso su parte, plantó. Para plantar pues hay que escarbar, ¿no? Para que penetre la semilla. Yo planté, Apolos regó, cada quien puso su parte. Si hubo crecimiento fue gracias a lo que hicieron ellos, no, vean lo que dice después, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nuestro deber es plantar, nuestro deber es regar lo plantado, pero dependemos de Dios, porque si Él no da el crecimiento, de nada sirve todo. Pero entonces, si la incertidumbre de si Dios hará su parte impedirá que nosotros nos esforcemos, no, nosotros debemos plantar, nosotros debemos evangelizar, nosotros debemos desear que los demás sean salvos, debemos orar por ellos. Si Dios da el crecimiento, qué bueno, y si no, pues nosotros ya cumplimos con nuestra parte. Pero si nosotros estamos esperando que las almas se salven y nosotros no hacemos nada, pues ¿cómo podemos esperar que se salven? ¿Queremos un avivamiento? Bueno, pues si lo queremos tenemos que hacer algo, no podemos estar con los brazos cruzados. Es posible que algunos de ustedes estén orando por los perdidos, pues así debe ser. Pero déjenme decirles algo, orar por los perdidos y no hacer nada por ellos es como si no oráramos. Somos instrumentos en las manos de Dios. Si hay éxito, no es por lo que nosotros hicimos, es por lo que Dios haga. Vean esta palabra que les estoy diciendo, somos instrumentos. Al ser instrumentos no podemos jactarnos de serlo. Si ustedes hacen un trabajo y yo soy un martillo o unas pinzas, ese martillo, esas pinzas van a presumir de algo. El trabajo es gracias a lo que ustedes hacen. Usaron los instrumentos, las herramientas. Pero no podemos jactarnos de haber sembrado, de haber plantado, de haber regado.
Si hay crecimiento, si hay vida espiritual en alguno, es gracias a Dios. Pero qué gusto nos da haber colaborado para que alguien haya sido salvo. Nosotros abrimos el surco, cae la semilla. Los creyentes, ¿qué son? Labranza de Dios. Vean lo que dice el versículo 9. Bueno, ven el 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No podemos presumir. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué cosa? Siervos. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice Pablo, yo planté y Apolo regó. ¿Es más plantar que regar? No, cada quien recibirá su recompensa conforme a su labor. Sí, si alguien tiene una esfera de influencia grande, pero no sirve a Dios en esa área de influencia, otra persona que tiene un área de influencia menor, pero que se ha esforzado en ella, va a recibir una recompensa más grande. Entonces no debemos envidiar el trabajo que otros hagan. Cada quien en su esfera, aunque haga poquito, pero es fiel en ese poquito, Dios lo va a recompensar mucho. Y el que planta y el que riega, dice el 8, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La palabra labranza es un campo de cultivo. Los creyentes somos un campo de cultivo. O sea, Dios nos está cultivando. Es el Espíritu Santo el que nos bendice con la intención de que llevemos fruto. Dios espera recibir una cosecha. Dios es el gran agricultor. Si Dios nos ha bendecido, Dios espera que llevemos fruto de lo que Él ha hecho. Si estamos esperando una recompensa, pero no trabajamos, no hacemos nada, pues entonces, ¿qué recompensa recibiremos? Hay agricultores que gastan tiempo y que gastan dinero y que gastan esfuerzo, pero como Dios no manda la lluvia, pierden la cosecha. Dios puede detener la lluvia, Dios puede detener las bendiciones, pero Dios puede mandar muchas, si Él quiere. Dios puede hacer, hermanos, que nuestra cosecha sea abundante. Nosotros no podemos darle vida espiritual a nadie, esa es prerrogativa de Dios, aunque trabajemos muy duro. De todas maneras, puede Dios detener la lluvia. Pero ¿qué tal si lo hace? Acuérdense de aquellos misioneros que tardaron años en ver el fruto de su labor. Estar trabajando, evangelizando y evangelizando y no ver ni siquiera uno salvó. Ha de ser muy desanimante eso. Pero ¿cuántos misioneros, después de muchos años de trabajo y de esfuerzo, empezaron a ver un convertido, y luego 2, y luego 5, y luego 10, y luego 100? ¡Wow! La alegría que han de haber tenido aquellos hermanos. Dios pudo enviar a poderosos ángeles a evangelizar, pero no quiso. Dios quiso enviar a hombres, hacernos sus colaboradores. ¿Quiénes somos nosotros para que Él nos haga sus colaboradores? O sea que estamos evangelizando, estamos trabajando y Él también. Somos peones, somos jornaleros. Los jornaleros trabajan de sol a sol. Los jornaleros hacen lo que se les manda, no son independientes. Vean ustedes en Romanos capítulo 16. Vean lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 6. Ya está en la conclusión de su carta, Pablo, y vean lo que les dice a los romanos. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Vean. Y vean también el versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho. Vean, aquí está mencionando a 3 mujeres y arriba menciona una.
Vean, hay iglesias donde hay mujeres que trabajan más que algunos hombres. No debiera ser así. No debiera ser así. Vean lo que dice 1 Corintios 16. Dieciséis 13. Velad, o sea, estad vigilantes, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Vean, portaos varonilmente. Si las mujeres se esfuerzan, los hombres no. Los hombres con más razón. Y dice, estad vigilantes y estad firmes porque el enemigo quiere derribarnos. Quiere desanimarnos, quiere hacernos inútiles. Por eso dice, portaos varonilmente y esforzaos. Y si antes habló de mujeres que le echaban ganas, pues entonces eso debería ser un estimulante para que los hombres fuéramos más todavía. Vuelvan al texto con el que empezamos en 2 de Timoteo, en el capítulo 2. Dice otra vez el 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Esta consideración nos conduce a la buena hermenéutica. ¿Y saben a qué nos conduce la buena hermenéutica? A la buena homilética. O sea, ¿cómo vamos a preparar un sermón? Pues, si primero entendemos el texto. Porque si no entendemos bien un texto, no podremos predicar sobre el texto. Si una persona está preparando un sermón y el texto que tiene como base no es claro en su mente, pues lo mejor es no usarlo, mejor es no predicar sobre él. Si no entiendes bien las posibles preguntas u objeciones que puede despertar tu tema, si no entiendes bien, no tienes las respuestas que te pudieran hacer ciertas preguntas, pues mejor no prediques. Te vas a meter en problemas. ¿Qué le vas a decir al hermano que te haga la pregunta? Pues no sé. Si vamos a predicar, no debemos predicar pensando que el mensaje nos caerá del cielo. Si algún día ustedes los invitan a predicar, no estén pensando así, Dios me dará el texto en el momento apropiado. No, si tú no estudias, no tendrás ningún texto. Vean 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Vean, la palabra procura es una palabra muy fuerte. La palabra procura significa haz todo lo posible. ¿Sí? Haz todo lo posible por presentarte a Dios aprobado. Pero si esa palabra no fuera suficiente, agrega, procura con diligencia. O sea, haz todo lo posible. Échale todas las ganas que puedas, dice. Por presentarte a Dios aprobado. Al predicar vamos a buscar la aprobación de Dios. No vamos a buscar la aprobación de la gente. No vamos a buscar qué podrá gustarle a la gente o de qué tema podría gustarle a la gente que prediquemos. Vamos a predicar lo que creemos que necesita la gente. Y para eso debemos considerar y para eso debemos orar y debemos pedirle a Dios que nos muestre sus caminos, porque pudiera no ser fácil. Tal vez una cosa sea necesaria, pero no ahorita, tal vez un poco más adelante. Podemos tener una serie de temas, pero tal vez uno de ellos sea más urgente por el momento, que Dios nos muestre sus caminos. Sigan leyendo, vean otra vez el 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si no estudiamos, seremos avergonzados. Si nos hacen una pregunta y no sabemos contestar, nos dará vergüenza. No podemos confiar ni en nuestros conocimientos, ni tampoco podemos confiar en nuestra experiencia. Nuestra confianza debe estar siempre en Dios. Si estamos estudiando, si estamos leyendo, Dios nos mostrará el tema, nos mostrará el texto
y nos mostrará qué tenemos que hacer. Aquí cuando dice considera también incluye, entiende bien este tema, entiéndelo bien. Y eso es lo que queremos nosotros de todos nuestros oyentes, que todos entiendan bien. Esta palabra, considera, refuta un montón de ideas torcidas. Por ejemplo, refuta el misticismo. ¿Saben a qué conduce el misticismo a muchos? A lo que hacen algunos pentecostales que yo conocí. Dice, no sé de qué voy a predicar, ya sé, voy a predicar del texto que caiga. Y abre la Biblia y dice, de aquí voy a predicar. No, eso no se vale, eso no se puede. Esas son tonterías. Y esta frase también refuta el subjetivismo, o sea, el confiar en nuestros sentimientos. Una persona puede decir, pues yo siento que este texto dice lo que yo creo. No, un texto significa algo, no lo que tú crees. Debemos investigar qué es exactamente lo que ese texto significa. No vamos a decir que un texto significa algo para ti y otro para ti y otra cosa para ti. No, un texto significa lo mismo para todos. Podemos hacer de un texto diferentes aplicaciones, eso sí es cierto, pero tiene un significado primario y debemos encontrarlo. Les he contado de personas que hacen reuniones alrededor de una mesa y el que está al frente dice, vamos a leer un texto. Y ya después de que lo leamos, cada quien va a dar su opinión a ver qué es lo que entiende sobre cada texto. No, pues yo creo que este texto significa esto. Gracias. Yo creo que este texto significa esto otro. Cada quien da su opinión. No, eso es ir al fracaso. Eso será un caos. A eso llegan los que dicen, Dios me reveló. ¿Sí? Tienen imaginaciones acerca de un texto y dicen que Dios les reveló el significado, pero lo que les reveló eso fue su carne o a lo mejor hasta el diablo mismo. Y esas personas creen que hacen un bien, pero hacen un mal. Los subjetivistas no creen en la suficiencia de las Escrituras. Dios nos reveló en la Biblia todo lo que tenía que ser revelado, todo lo necesario para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para nuestra utilidad, que podamos ayudar a nuestros semejantes. Los que dicen ser apóstoles, los que dicen ser profetas hoy, tampoco creen en la suficiencia de las Escrituras. Creen que Dios sigue haciendo revelaciones nuevas. No, ya Dios reveló todo lo que tenía que revelar. Aquí está escrito todo lo que teníamos que saber. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener una mente que entiende lo que está leyendo. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe a usar nuestra mente para su gloria. Y para eso necesitamos disciplinar nuestra mente. ¿Por qué lo digo? ¿Saben por qué? Debemos obligar a nuestra mente a estudiar. Porque hay personas que no tienen el hábito de la lectura. Hay personas que no están acostumbradas a leer. Y cuando se ponen a leer, se aburren. Hay otros que hacen resoluciones de leer, que tienen las intenciones de leer, pero no cumplen eso, no lo hacen. No son disciplinados. Y por lo tanto no pueden avanzar. Y por lo mismo se sienten estancados. Y por lo mismo no pueden hacer la voluntad de Dios, no la conocen cómo la van a hacer. Necesitamos una mente sobria, una mente equilibrada, una mente balanceada. Necesitamos tener prioridades correctas. Si tú consideras que estudiar es importante, le dedicarás tiempo. Si consideras que otras cosas son más importantes, pues entonces vas a menospreciar esto. Bueno, en realidad un cristiano tiene muchas cosas que hacer. Y no vamos a decir que barrer o trapear no sea importante. Todo tiene su importancia, pero le dedicas tiempo a todo. ¿Y a leer no le dedicas tiempo? Nuestra mente debe de controlar nuestros pensamientos. Nuestra mente debe de controlar nuestras emociones. Los niños no lo hacen. Los niños se dejan llevar por sus sentimientos, por sus emociones. A los niños no les gusta el esfuerzo. A los niños no les gusta nada más la diversión. Un niño, si ustedes lo ponen a leer, querrá leer solamente si tiene ganas.
Nosotros leeremos la Biblia solamente cuando tengamos ganas. Cristo nos ordena escudriñar las Escrituras. Es una orden, no es de que tengamos ganas. Debemos hacer cosas que nos den beneficio en sentido espiritual. Nos esforzamos por lo material, le echamos ganas a eso, y a lo espiritual no. El asunto no es lo que nos digan nuestros sentimientos, es lo que Dios nos dice en su palabra. A la carne le gusta lo fácil, le gusta lo cómodo. Pero si el estudio requiere esfuerzo y el esfuerzo trae beneficios, pues debemos aprender a hacerlo. Necesitamos una mente alerta, una mente despierta, una mente que esté preparada. Pensamos hacer algo y luego a la mera hora no hacemos nada. Hacemos votos y luego no los cumplimos. Prometen ustedes, le prometen cosas a Dios y luego no le cumplen. A Dios no le gusta eso, dice Eclesiastés. Necesitamos una mente ordenada. Vean, el Espíritu Santo quiere controlar nuestra mente. Quiere enseñarnos a pensar cristianamente, espiritualmente. Pero el diablo también trabaja al nivel de la mente. En nuestra mente se libra una lucha, una batalla. El diablo quiere controlarla y el Espíritu Santo también. ¿Quién gana? Debemos estar alertas acerca de lo que entra en nuestra mente. Vean este texto que nos ilustra lo que les estoy diciendo de Proverbios, capítulo 11. No, Proverbios 16. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras. O sea, ¿piensan ustedes hacer algo? Hablen con Dios. Me refiero a algo importante, ¿sí? ¿Piensan hacer algo importante? Hablen con Dios. Porque es posible que tengan ustedes ciertas dudas de que si lo que van a hacer es correcto o no. Bueno, si tienen dudas, hablen con Dios acerca del asunto. ¿Y qué hará Él? Vean lo que dice aquí. ¿Cuál versículo les dije? 16:3. Encomienda a Jehová tus obras. O sea, pon en las manos de Dios lo que piensas hacer. Y dice, y tus pensamientos serán afirmados. ¿Serán afirmados en qué sentido? En el sentido de que estarás seguro de que lo que vas a hacer es lo correcto. Porque si tú haces algo que tienes dudas de si es correcto o no, te vas a meter en graves problemas. Si tienes dudas, mejor no te metas. Si tú estás bien seguro de que lo que vas a hacer es la voluntad de Dios, Dios va a bendecir eso. Te va a ir bien. Las cosas van a salir bien. Necesitamos acostumbrarnos a eso. ¿Por qué? Porque durante años nos acostumbramos a pensar en nosotros mismos, a confiar en nosotros mismos, a hacer las cosas a nuestra manera. Pero debemos acostumbrarnos a hacer las cosas a la manera de Dios. Si tú buscas la guía de Dios, Él te guiará. Otra cosa, debemos obligar a nuestra mente a pensar en cosas santas, buenas, justas, nobles, positivas. ¿Saben por qué? Porque los pensamientos necios rondan cerca. Hay personas que tienen la tendencia a la melancolía, a la depresión, al desánimo. Debemos acostumbrarnos a pensar positivamente, a pensar cristianamente. Luego también hay veces que algunos de nosotros tenemos la tendencia a pensar en fantasías, en necedades, en sueños despiertos, a soñar despiertos. Que si yo me sacara la lotería me iría a tal lado y es posible estar pensando en eso, dedicar mucho tiempo a esas tonterías y luego a fin de cuentas usamos mal nuestra mente. Necesitamos una mente que razona, una mente que calcula.
hasta ser afectados positivamente. Debemos aprender a meditar en Cristo, en lo que está haciendo ahora, en el poder que tiene en sus manos, en su soberanía, en lo que hizo en el pasado y en lo que va a hacer en el futuro. Pensar en esas cosas nos enciende. Debemos pensar en lo mucho que nos ha dado Dios. Debemos meditar en lo que Cristo merece. Es mucho lo que le debemos. Vean otro texto en Colosenses, en el capítulo 1. Dice Pablo en 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, vean, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ven, aquí está hablando de creyentes. ¿Qué es lo que pedía Pablo por los creyentes de Colosas? Que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, que estemos bien seguros de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Porque si no estamos seguros, no la haremos. Si tenemos dudas acerca de que Dios tiene un plan para nosotros y que tenemos que hacer algo, no lo vamos a hacer. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, vean, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, aquí la palabra toda habla de sabiduría para esto y para aquello otro. Sabiduría como padres, como esposos, como creyentes, como maestros de escuela dominical. Si tú desempeñas un trabajo en alguna empresa, que tú tengas sabiduría para hacer las cosas como debes hacerlas. Y esto hará que Dios se agrade de nosotros. Vean cómo dice el 10. Para que andéis como es digno del Señor, o sea, para que andemos como Cristo merece. Dice, agradándole en todo, vean, no solamente en algunas cosas, sino en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Vean aquí la palabra toda, al final del 9, y luego en todo, y luego en toda. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si tú obedeces lo que sabes, si tú haces su voluntad, serás lleno del conocimiento de Dios. ¡Wow! Serás lleno del conocimiento de Cristo. ¿Quién puede hablar de todo lo que puede incluir esta clase de conocimiento de Dios? Conocer a Dios como si lo tuviéramos enfrente, como si lo estuviéramos viendo, como si lo estuviéramos tocando. Como dice la tsunamita, mi amado es hermoso y rubio, dice, señalado entre 10,000. Dice, no me hablen de ningún otro. Dice, no hay nadie como Él, no hay nadie como Cristo. Cuando llegamos a conocer a Cristo, ¿quién es Él? Que es nuestro Salvador, que es nuestro Dios, que nos compró con su sangre precioso. Ya no tenemos ojos para nada ni para nadie. Que podamos entender, hermanos, bien lo que Dios dice, lo que nos dice y lo que Él desea de nosotros. Quien entiende bien lo que Dios dice y lo que Dios desea, estará más cerca de hacerlo que quien no lo entiende. ¿Me explico? Dios quiere que tengamos plena comprensión. A eso debe de conducirnos la hermenéutica. ¿A qué nos conduce? A Cristo, a conocer a Cristo. Pero hay algunos que se conforman con un conocimiento superficial. Sí, pues Cristo es el Salvador, es mi Salvador. Derramó su sangre por los pecadores, derramó su sangre por mí. Qué bueno, pero no pasan de ahí. Bueno, tienen lo básico, qué bueno que tengan eso, pero un creyente no debe de conformarse con eso. Sería tanto como conformarse con las vocales, con conocer los números y con conocer los colores. No, eso no basta. Una persona que conoce a Cristo poco, una persona que conoce a Dios poco, es una persona que está llena de dudas, que está llena de temores. Tú no puedes confiar en una persona que no conoces. Pero si tú conoces a Dios, aprenderás a confiar en Él, te apoyarás en Él, confiarás en Él. Y no te vas a espantar por un problema o una crisis que te sobrevenga, porque tú sabes qué clase de Dios tienes.
Hay otros que leen, que casi no leen. ¿Saben por qué? Porque creen que saben mucho, creen que entienden mucho y no buscan la ayuda de los que saben. Hay personas que tienen muy buena memoria, que leen y que todo lo tienen en su mente, pero pues no se trata nada más de eso. ¿De qué sirve tener la mente llena de conocimientos y a fin de cuentas hacer poco de lo que entendemos? Esas personas que no leen más, o que no investigan, o que no se profundizan, o que no preguntan, es porque son orgullosos. Hay algunos que son tan orgullosos que creen, que dicen que solamente deberíamos leer la Biblia, que los cristianos no deberíamos de leer ningún otro libro. Hay algunas religiones que andan enseñando eso. Son unos mentirosos. Se ponen a predicar. Pues si ellos enseñan que solamente debe de leerse la Biblia, pues que le den a la Biblia a la gente y que se vayan a su casa. Pues ¿para qué los escuchan a ellos? ¿No? Debemos entender bien la verdad. Si la entendemos, si la apreciamos, si la valoramos, si la amamos, debemos promoverla, debemos defenderla de los que la atacan. El diablo odia la verdad. Los inconversos en el fondo también odian la verdad. Existen iglesias, aunque ustedes no lo crean, donde presionan al pastor. ¿Saben para qué? Para que no hablen acerca del pecado. Dicen, hermano, estamos en el siglo XXI y usted todavía está hablando del pecado. Pues eso era para... Hay otros que presionan al pastor para que no hable acerca del infierno. Dicen, no, ¿cómo estás hablando de esos temas? Cuando Pablo predicaba, una de dos: o la gente se convertía, o la gente lo odiaba y se iba, no lo escuchaba, o lo perseguían. Que Dios nos conceda eso, hermanos. Que prediquemos de esa manera, o que la gente se convierta, o que se enoje y se vaya. No queremos que nadie se vaya, pero que Dios nos dé más de su Espíritu Santo, que nos dé más valor, más entendimiento, más gracia. Si hemos de ser fieles a la verdad, tal vez tengamos que sufrir. ¿Por qué sufrió tanto Pablo? Por eso. Pero Pablo llevó mucho fruto. Qué grande recompensa la del apóstol Pablo. ¿Cuántas epístolas escribió el apóstol Pablo? Hace más de 2000 años, todavía las estamos leyendo. ¿Cuántas personas han sido bendecidas por medio del apóstol Pablo a través de la historia? ¿Qué recompensa estará recibiendo ahora Pablo? Si queremos ser útiles a nuestros semejantes, tenemos que trabajar. Tenemos que sufrir tal vez. Tal vez tengamos que sufrir dolores de parto, como Pablo lo sufría, para que muchos fueran convertidos. Hay una parte donde dice Pablo, todo lo sufro por amor de los escogidos, todo lo soporto. Si Pablo lo soportaba todo, ¿nosotros no soportaremos ni un poco? ¿Saben qué pasa con los sufrimientos, con las aflicciones que llegamos a tener? Que prueban nuestra sinceridad, prueban nuestros motivos, prueban los motivos de los pastores y de toda la gente. ¿Realmente amamos a Cristo? ¿Realmente queremos hacer su voluntad? Los pastores somos probados en el sentido de que un pastor puede decir, si predico la verdad, la gente se va a ir. Y si la gente se va, pues ya no van a dejar sus ofrendas. Entonces mejor ya no voy a predicar la verdad para que la gente no se enoje, para que la gente no se vaya. Y prueba también el pecado que hay en nosotros, porque antes de que yo piense que hay un texto que les puede servir a ustedes, tiene que servirme a mí. Antes de que Dios les hable a ustedes, tiene que hablarme a mí. Yo tengo que lidiar con el texto. Tengo que investigar qué dijo fulano acerca de este texto y qué dijo sutano también.
Pero no solamente tengo que lidiar con el texto, tengo que lidiar con mi conciencia también. ¿Saben ustedes que Lutero no entendió la Biblia hasta que sufrió? Hasta que llegó a una crisis. Dios lo llevó a una crisis. Vean ustedes el caso de Job. Al final de la historia, ya para terminar el libro, ¿se acuerdan aquella famosa frase de Job que dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? O sea, él conocía mucho acerca de Dios, Job. Sus amigos no eran nada tontos. Sus amigos conocían mucho de Dios, pero Job conocía más de Dios que sus amigos. Pero como dice al final, el conocimiento que yo tenía de ti era nada más algo intelectual. Dice, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo fue que Job llegó a conocer a Dios? A través del sufrimiento. Si así ha de hacer con nosotros, que lleguemos a conocerlo, y tiene que hacernos sufrir, no importa que nos haga sufrir. ¿Acaso no Cristo habló de que nos podaría para que lleváramos más fruto? La poda a lo mejor no nos gusta, pero si hemos de llevar más fruto, pues que nos pode. Pedro no fue podado, Pedro fue zarandeado, pero escribió 2 preciosas epístolas. Y cómo Dios lo bendijo cuando el día de Pentecostés y luego en la casa de Cornelio, las cosas que vio y oyó Pedro. Vean el caso de Esteban. Esteban había llevado mucho fruto antes de que lo mataran, pero llevó más fruto muriendo. Si hemos de llevar fruto muriendo, que muramos entonces. ¿Saben ustedes que hubo misioneros que fueron devorados por caníbales? Misioneros que fueron devorados por caníbales, pero que ahí donde los devoraron, ahí se levantó una iglesia después. Es increíble. La muerte de esos misioneros no fue en vano. Además, hermanos, puesto que tenemos un Dios muy grande, debemos esperar de Dios cosas grandes. Vean, Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes 13:14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío. Vean, el rey diciéndole al profeta: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Estaba preocupado el rey de Israel por los que amenazaban con destruir a la nación. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Vean, Siria es al norte de Israel. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Vean. Golpeó la tierra 3 veces y se detuvo, pero el profeta no le había dicho que se detuviera. Él se detuvo porque consideró que golpear 3 veces era suficiente. Entonces el varón de Dios, el profeta, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Por qué se enojó el profeta con el rey de Israel? ¿Saben por qué?
por sus bajas expectativas. Él se esforzó poco. Si él hubiera sido más esforzado, hubiera acabado con sus enemigos, pero no quiso hacerlo. ¿Qué pensaría Joás? ¿Por qué nada más se conformó con dar 3 golpes en el suelo con las saetas? Él ha de haber pensado, Dios acabará a los enemigos de Israel. Yo no tengo por qué preocuparme. Podría pensar un cristiano, yo no tengo por qué evangelizar tanto. No tengo por qué esforzarme tanto. Dios va a salvar a los escogidos. Entonces, si me esfuerzo o no, ¿qué más da? Eso es lo que piensan los hipercalvinistas. Los hipercalvinistas creen que Dios va a salvar a los que tiene que salvar y ellos no evangelizan. Eso es completamente antibíblico. Nosotros debemos creer que la salvación de los pecadores depende de nosotros. Como si en el plantar y en el regar estuviera la salvación, aunque sabemos que no es ahí, está en lo que Dios haga. Pero debemos creer que nuestro trabajo es indispensable para que las almas se salven. Si no evangelizamos, hermanos, la gente no se va a salvar. Tenemos buenos libros, tenemos buenos folletos. Llévense unos de esos y regálenlos. Inviten a la gente a venir. Inviten a la gente a buscar a Dios. El apóstol Pablo dice, todo lo sufro. Él pensaba que de él dependía la salvación de la gente. Le dijeron, no vayas a Jerusalén, te van a matar. No importa si me matan, dice, yo voy a ir. Y fue. Y no lo mataron. Pablo no tenía intereses egoístas al evangelizar. Esa es una característica de los falsos maestros. Los falsos maestros tienen intereses egoístas al hacer lo que hacen. Vean cómo Pablo habla en 2 Corintios, en el capítulo 2. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos, aquí está haciendo alusión a los falsos maestros. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Saben qué significa esta palabrita medran? Quiere decir que hacen negocio, ¿sí? Hacen negocio falsificando la palabra de Dios. Los falsos maestros enseñan algunas verdades, no enseñan puras mentiras. Pero al mezclar sus verdades con mentiras, lo hacen para obtener ganancias. Lo que les importa no son las almas, lo que les importa es el dinero. Dice, que medran falsificando la palabra de Dios, dice, sino que con sinceridad, vean, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vean, de parte de Dios y delante de Dios. O sea, de parte de Dios porque Él me ha enviado y delante de Dios porque Él me ve. O sea, Dios nos observa, hermanos, y sabe por qué evangelizamos o por qué no evangelizamos. Él sabe por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos lo que deberíamos hacer. Él conoce nuestros motivos. Él dice, Pablo dice, somos sinceros, que podamos decirlo todos nosotros. Y dice, vean en otro texto, 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Ustedes saben lo que son palabras lisonjeras, ¿no? Palabras que buscan agradar a los hombres, que hacen sentir bien a los hombres, que hacen creer a los hombres que valen mucho, que son muy importantes. Dice, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Vean, ni encubrimos avaricia. Los brasileños tienen millones de dólares en Brasil que se han llevado de México, pero ellos encubren la avaricia. Ellos supuestamente trabajan para la obra de Dios, hermanos.
Sus diezmos son para la obra de Dios y es por su avaricia lo que les hace pedir el diezmo. Le dan por su lado a la gente, le hacen creer que les importa a la gente y lo único que les importa es el dinero. Las palabras lisonjeras agradan al hombre natural, pero nosotros no vamos a aprender hermenéutica para agradar al hombre natural. Aprendemos hermenéutica para agradar a Dios. Rendiremos cuentas a Dios. El apóstol Pablo había momentos en que se las veía duras económicamente. ¿Cómo es posible que un apóstol no tuviera suficiente dinero para sus gastos personales? Pues había ocasiones en que él no tenía dinero. Ahora, si él era apóstol, él tenía derecho, vean lo que les voy a decir, él tenía derecho de decirles a los hermanos de Corinto, de Tesalónica, de Éfeso, que le mandaran un apoyo porque no tenía dinero. Él tenía derecho de hacerlo, pero nunca lo hizo. ¿Saben qué hacía? Hay un texto que dice que él a veces hacía tiendas de campaña para ganarse unos centavos. Eso demuestra que sus motivos eran correctos, que él no era un hipócrita, él no buscaba agradar a la gente, no quería quedar bien con la gente, no quería que la gente pensara, ese es un interesado como todos los demás, por eso nos manda a pedir dinero. El apóstol Pablo hacía eso porque amaba a Dios y porque amaba a su prójimo. No quería dar motivos para que la gente pensara mal de él. ¿De qué sirve aprender homilética o hermenéutica sin amor al prójimo? El apóstol hacía eso porque amaba a su prójimo. Hay una parte donde dice Lloyd Jones, no ames la predicación, dice, sino a los oyentes. Que Dios nos libre de buscar algo para nosotros mismos, que Dios nos libre de egoísmo, que Dios nos libre de un corazón insensible, que nos enseñe a sentir lo que siente la gente. Vean 1 de Timoteo 4. Primera epístola de Timoteo 4, 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Vean, hermanos, esto es lo que queremos nosotros, ser buenos ministros. La palabra ministro habla de servicio, ¿no? Un ministro es alguien que sirve. Servimos a Cristo. Al servir a Cristo, pues queremos ser útiles también a nuestros semejantes. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, que Dios nos dé de estos buenos ministros aquí. Nutrido, vean, con las palabras de la fe. Nutrido quiere decir bien alimentado. O sea, habla de un proceso continuo, ¿sí? Tú estás estudiando, te estás nutriendo constantemente, estás al alba de lo que estás leyendo, estás aprendiendo, pero imagínense que ustedes estudiaran un día y otro no. O que estudiaran 2 días a la semana. ¿Qué sucedería si ustedes se alimentaran 2 días a la semana? ¿Qué sucedería si se alimentaran un día sí y un día no? Pues estarían bien flacos. Debemos alimentarnos todos los días, tanto del alimento físico como del alimento espiritual. Necesitamos leer las Escrituras, necesitamos meditar en ellas, aplicárnoslas. Necesitamos leer buenos libros. Cuando ustedes están leyendo a Lloyd Jones, cuando ustedes están leyendo a Ryle, es como si estuvieran escuchando una predicación. No hay diferencia. Dice al final del 6, nutrido con las palabras de la fe. Aquí habla del conjunto de la fe cristiana, de la verdad como un todo, de todo el consejo de Dios. O sea, lean ustedes toda la Biblia, incluso los libros que no les gustan. Si hay libros que son difíciles de entender, porque vaya que los hay, investiguen o busquen un libro que les ayude a entender ese libro, ¿me explico? Y después van a descubrir cosas que de otra manera no hubieran descubierto.
Necesitamos todo el consejo de Dios y nada de sectarismos. Que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Necesitamos interpretar con exactitud las Escrituras y defenderla, porque hay mucha oposición de muchas partes. Acuérdense de ese texto donde dice Judas que debemos contender por la fe una vez dada a los santos. Contender habla de ir a la guerra, de una contienda, contender ardientemente, nada de tibiezas. El diablo es muy esforzado, el diablo trabaja mucho, los falsos maestros no son tibios. Y dice al final del versículo 6, y de la buena doctrina que ha seguido, la buena doctrina que el apóstol Pablo le enseñó. Debemos conocer nuestras verdades, aplicarlas a nuestro caso particular, porque de otra manera no creceremos. Vean 1 de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, vean el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Vean, primero desecha lo malo, ¿sí? Lo negativo dice deséchalo. Y luego dice en el 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vean, no solamente se trata de desechar lo malo, no solamente se trata de dejar el pecado. Un creyente se supone que está luchando contra el pecado, está combatiendo contra el pecado, pero eso no basta. No basta dejar lo malo, tenemos que acostumbrarnos a hacer lo bueno. Por eso dice en el 2, desead como niños recién nacidos, o sea, no que seamos niños recién nacidos. Porque aquí hay creyentes que no son niños recién nacidos. Es decir, no son recién convertidos. Aquí hay creyentes que tienen años de ser creyentes. Pero debemos de hacer esa leche como si fuéramos niños recién nacidos. En un sentido, delante de Dios nunca dejaremos de ser niños. Siempre seremos dependientes de nuestro Padre. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mira, aquí la palabra crezcáis está dando a entender que la salvación es como un proceso. Acuérdense de la idea. Fuimos salvos cuando creímos. Estamos siendo salvos y seremos perfectamente salvos cuando estemos en la gloria. No hay ninguna contradicción en esto. Pero un creyente en un principio puede tener una salvación muy endeble, muy inestable. Hay creyentes recién convertidos que tienen muchas dudas, muchos temores, que descuidan la lectura, descuidan la obediencia, descuidan el testimonio. Entonces sus piernas espirituales están muy débiles y tropiezan y se caen. Pero la idea es de que ellos deben de crecer al punto de que ya no caigan, de que ya no resbalen, de que estén tan seguros de que son hijos de Dios, de que ya Dios perdonó sus pecados, y de que ya nadie les va a quitar esa salvación. Cuando un creyente llega a ese punto, de que está bien seguro de que ya Dios perdonó sus pecados y que nunca Dios le quitará la salvación, wow. Si no tenemos esto, tendremos dudas. A lo mejor ni cristiano soy, a lo mejor soy un hipócrita, a lo mejor ya mejor no voy a ir al culto porque pues no veo que avance. Los que más crecen son los que más leen, los que más entienden, los que más obedecen, los que más perseveran. En cambio, las personas que leen, pero nomás leen 5 minutos, que no meditan, que no reflexionan, que no analizan, su crecimiento es mínimo. Y una persona que está en esa situación está en peligro. ¿Sí? Los falsos maestros andan por ahí pululando y alguno de estas personas puede terminar cayendo en las garras de ellos. Hay muchas personas que llegan y se compran una Biblia y les gusta lo que están leyendo, pero pues ya después se dan cuenta que no es fácil ser cristiano y
Andan buscando entretenimiento, les aburre la Biblia, les gusta la música, los chistes, los amigos, los convivios, pero no les gusta el alimento sólido porque descuidan la palabra. La predicación les aburre. Hay pastores carismáticos que estudiaron en un instituto bíblico, pastores que ustedes le preguntan, explícame lo que es la justificación por la fe, y no saben. No saben. Si una persona no entiende lo que es la justificación por la fe, no debe ser bautizada. ¿Cómo es posible que un pastor es pastor y no entiende lo que es eso? Hay algunos pastores de esos que les digo, que son bien listos para los negocios. Dicen, ustedes llame y nosotros oramos. Dice, llame, nosotros oramos, dice, pero tiene que pagar 10 pesos por minuto. Les gusta el negocio. Y la gente cae en la trampa. ¿Y saben ustedes por qué caen en la trampa? Porque no leen las escrituras, porque no entienden. Se tragan todo lo que les dicen los pastores. Ah, pues él es el pastor, pues debe de tener la razón, pero pues es que no analizan lo que leen, no investigan. Vean 2 de Timoteo, capítulo 2. Entonces 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué hace la diferencia entre un pastor, un predicador que es aprobado y otro que es reprobado? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Pues que uno estudia y entiende y el otro no estudia y por lo mismo no entiende. Hay personas que tal vez lean la Biblia, pero que aunque la lean a lo mejor no entienden. O que entienden pero no obedecen. Para el caso viene siendo lo mismo. Si no estudiamos, no nos alimentamos. Si no estudiamos, no podemos ayudar a otros. Y dice aquí que debemos presentarnos a Dios aprobados. Vean, buscamos la aprobación de Dios. No buscamos la aprobación de la gente. No queremos quedar bien con la gente. El día del juicio le vamos a dar cuentas a Dios, no a la gente. 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí al final del 15 dice que usa bien. ¿Saben cómo dice la versión antigua? Dice que traza bien. Me gusta esa traducción. Que traza bien la palabra de verdad. Y habla como de trazar un camino recto, para que la gente no se desvíe, para que la gente no se aparte. O sea, debemos predicar bien la palabra de verdad y trazarla bien para que la gente sea bien alimentada y para que la gente no se aparte, para que la gente no se desvíe, para que la gente no se destruya. ¿Se acuerdan del libro del progreso del peregrino? El camino del peregrino tenía atajos, peligros, distracciones, ferias, pantanos. Hay un montón de peligros en la vida cristiana, cosas que amenazan con desviarnos, hacer que nos salgamos del camino. Si conocemos estos peligros, podemos ayudar a otros. En cambio, el arminianismo es un camino tortuoso que destruye a la gente. Ellos, los arminianos, trazan mal la palabra de verdad. Hacen creer a la gente que son salvos porque dan diezmo. Hacen creer a la gente que son buenos porque ya se bautizaron. Una persona que cree que es salva y que no lo es, está en chino hacerle ver su error. Está en chino. Ya le dijeron que es salvo. Ya le dijeron que es bueno. A ver, dile que no es cierto. Esa es la mala hermenéutica. A eso conduce la mala hermenéutica. En cambio, la sana doctrina promueve
la santidad. La sana doctrina, ¿saben qué hace? Aparta a los hombres de un montón de ismos que destruyen. Aparta a los hombres del arminianismo, del legalismo, del antinomianismo, del hipercalvinismo, del humanismo, del subjetivismo, del relativismo, del misticismo. Todo lo que hace la sana doctrina. ¿Entienden por qué debemos enseñarla, promoverla y defenderla? ¿Entienden ustedes lo que leen? ¿Obedecen ustedes a lo que leen? Que Dios nos conceda, hermanos, más amor por su palabra. Rendiremos cuentas del entendimiento que tenemos, del uso que hacemos a lo que entendemos, de los privilegios de que disponemos. Déjenme decirles 2 palabras nada más a los que no son salvos que están aquí. Si no han sido salvos ustedes todavía, no se desanimen, no dejen de leer. Si no fueron salvos hasta ayer, ¿por qué no hoy? Si ustedes entienden poco, pedimos a Dios que los ilumine para que entiendan más. Y si han obedecido hasta hoy un poco, que Dios les ayude para que puedan obedecer más. Hay una parte donde Cristo les dice a los fariseos, escudriñad las Escrituras. Y luego al final dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué debemos escudriñar las Escrituras? ¿Por qué debemos investigar, considerar, analizar, cerciorarnos de que entendemos? Porque las Escrituras nos dan testimonio de quién es Cristo. Una persona puede estar leyendo la Biblia, pero de repente, cuando se topa con un texto, ese texto hace como explosión en su mente, en su cerebro, y se da cuenta que ahí Dios le está hablando. Dios nos habla a través de su palabra. Y cuando llegamos a entender que Cristo mismo nos está hablando a través de ese versículo, no podemos creerlo. Dios no quiere que acabemos mal. Dios no quiere que terminemos perdiéndonos. Pedimos a Dios que los ilumine para que entiendan, no se desanimen, no dejen de leer. Que Dios les muestre quién es Cristo para que cuando lo sepan, doblen sus rodillas delante de Él. Caigan de rodillas porque Él es Dios. Él es el único Dios verdadero. Gracias, Padre, por tu palabra. Úsala, que sea de bendición para todos. En el nombre de Cristo. Amén.